Vamos a darle continuación a la charla iniciada en días pasados, titulada Geografía y Paisaje. Y en esta segunda parte nos vamos a concentrar fundamentalmente en presentar algunas ideas que tiene quien les habla en relación a esta categoría tan preciada para la geografía y cómo deberíamos abordarla desde mi punto de vista en términos metodológicos. Todo lo que hemos venido señalando hasta ahora es un barrido muy rápido de cómo la categoría paisaje se inserta, se incorpora a la geografía en tanto que ciencia. Además, cómo ha sido interpretada o reinterpretada dependiendo del corpus metodológico en el cual nos ubiquemos, pero lo que quiero resaltar de ahora en adelante son un poco mis ideas en relación a cómo deberíamos nosotros aproximarnos al estudio del paisaje. Una primera idea que yo creo que es bien importante y que tiene relación con lo que acabo de señalar es nosotros no podemos dejar de lado que cada época, cada momento histórico, los pensadores que sobresalen de cualquier campo del conocimiento responden a su época. Es decir, lo que están interpretando, lo que están intentando explicar, las teorías, novelas, ensayos, lo que estén haciendo, no pueden ir, por supuesto, pueden hacer interpretaciones del pasado, pero ellos están trabajando con ideas que responden a su tiempo y a su época. Por eso todo lo que habíamos mencionado en el caso de Humboldt, de Richter, la importancia del positivismo, cómo eso marca el mismo caso de Darwin con la teoría de la evolución de las especies, etcétera, etcétera, cómo ese tipo de cosas se van incorporando al pensamiento geográfico y produce conocimiento que se adecua al tiempo que tenemos nosotros analizando. Esto es con la intención de rescatar, de que trabajar con las ideas de un autor, cualquiera que él sea, significa adentrarse en su tiempo. Y eso es lo que hemos tratado nosotros de hacer hasta ahorita de una manera muy breve, muy sucinta. Posiblemente hemos dejado en el tintero muchísimas cosas, pero la que hemos tratado de traer a colación y mostrar en esta charla tiene muchísimo que ver con la manera, por supuesto, como yo estoy interpretando ese conocimiento geográfico analizado desde principios básicamente del siglo XIX. Eso es bien importante que cuando uno va a trabajar con un texto, con una teoría, es bien importante no pedirle a los autores de la época que se trasladen a nuestro tiempo. Entonces hay que trabajar sus ideas desde la época en que ellos producen esas ideas. Entonces, desde esa perspectiva, es que yo me permito hablar de la historia del presente, porque es a través, ¿por qué señalo esto? Porque es a través, ya insisto, estas son ideas que tienen que ver con cómo interpreto yo el paisaje, porque es a través de la historia que el paisaje se nos presenta en este momento. Yo puedo mirar, ojear hasta donde abarque la vista, en el lugar en el que me encuentro y sin ninguna duda las formas que identifican ese paisaje, estoy hablando tanto de la forma del mundo físico-natural como de la forma del mundo de los hombres, tienen incorporado una historia, tienen incorporado pasado, aun cuando yo no lo vea. Fíjense, yo no lo había mencionado hasta ahora, para que veamos un poco este proceso que les estoy señalando, de cómo deberíamos nosotros aproximarnos a mirar el paisaje. Yo escribí hace ya un tiempo atrás
un trabajo que se llama Paisaje Natural, Paisaje Humanizado, o simple, una pregunta, lo termino, o simplemente paisaje, es porque en el caso, por ejemplo, de los que trabajaban con la geografía sistemática, la geografía general, ellos hablaban del paisaje y hablaban de los, haciendo algunas divisiones dentro del paisaje, hablaban del paisaje natural, para hacer énfasis en aquellos elementos que son los que ellos les interesa resaltar, como son todas aquellas formas, las formas que definen una determinada fisonomía a un lugar cualquiera, son resultado de procesos físicos. Es decir, yo hablo entonces de procesos naturales como para resaltar el componente natural de ese paisaje. Y lo contrario cuando yo hablaba de paisajes de paisajes humanizados. Allí lo que estoy tratando de resaltar y de rescatar es que el paisaje humanizado, que el paisaje está humanizado. Es decir, es un poco la idea de cómo los hombres intervienen sobre el paisaje, sobre lo que yo observo y veo, y introducen modificaciones, lo alteran, lo cambian, etc. En síntesis, lo que quiero señalar es que deberíamos hablar solamente de paisaje. O sea, el paisaje, al tener incorporado tanto el pasado visto desde el presente, desde mi presente, es evidente que yo allí cuando miro el paisaje estoy viendo tanto los elementos del medio natural como los elementos del medio humano, y en consecuencia eso es lo que yo debo intentar describir, debo intentar analizar, debo intentar explicar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, quiero señalar que lo que le da significado al paisaje es la actualidad, es ahorita, es este momento, es decir, es en este momento que yo miro el paisaje y ese paisaje es visto por mis ojos, con mi conocimiento, en este caso como investigadora del campo de la geografía. Yo miro el paisaje desde mi momento, y desde esa perspectiva es que yo comienzo a darle sentido al paisaje en términos científicos. Entonces a mí me parece que estas son ideas bien importantes, es no perder de vista que el paisaje nos muestra el ayer, pero visto desde el hoy. Siguiendo con las ideas que hemos estado desarrollando en el transcurso de la charla y con la última que mencioné de que el paisaje, deberíamos hablar del paisaje, es importante que yo señale acá que lo que cualquier observador puede mirar de su entorno, pues, sin ninguna duda, él se forma una abstracción. Es decir, uno retoma la idea de la apariencia de esas formas. Es decir, yo hago una abstracción de lo que estoy viendo y en esa abstracción yo pues simplemente, sin entrar a analizar en ese momento absolutamente nada, yo lo que me estoy haciendo es una abstracción de lo que yo veo. En este caso, si me ubico, por ejemplo, en el mundo físico-natural, yo puedo ver, digamos, relieve, puedo ver ríos, puedo ver planicies, puedo ver vegetación, puedo ver, etcétera. Y uno tiene esas cosas, si tú luego vas a describir, no estás en presencia, no, pues tú simplemente, o narras, pues tú simplemente te fundamentas en la abstracción que tú hiciste de lo que viste. Cuando hablo de la abstracción, evidentemente me estoy refiriendo a los objetos que tú vistes y que conforman la materialidad de ese paisaje. ¿Ok? Yo creo que es importante en este momento señalar algunas cosas que son importantes metodológicamente hablando, de cómo a través de la forma que yo abstraigo cuando miro el paisaje, o de los objetos que pueden estar constituyendo un determinado paisaje, hay algunas premisas de esa forma que yo creo que son importantes rescatar ya como ideas finales de la charla.
Una de ellas, o las cuatro que yo considero que son bien importantes, está que la forma como elemento constitutivo de un paisaje, ella misma es una unidad, por cuanto reúne pasado y presente. Además de que reúne pasado y presente, ella se incorpora o está formando parte de un conjunto de formas que las sociedades han creado y recreado como demanda de las funciones que esa sociedad quiere realizar. Es decir, ¿por qué hablamos de la forma como unidad? Porque cada forma, cada objeto que forma parte de un determinado paisaje, tiene, y ahí me iría inclusive a la segunda idea, que es el hecho de la singularidad. Es decir, cada objeto, cada forma tiene una fecha de nacimiento, sin ninguna duda. ¿Por qué surge? Es tener presente yo que cada forma tiene una fecha de nacimiento. Por ejemplo, acá en Montería, el día pasado un amigo me estuvo conversando sobre los puentes que se han ido construyendo para pasar de un lado a otro de la ciudad. Hay uno que se construyó hace ya unos cuantos años y hay otro que tiene una fecha relativamente reciente. Los dos son formas similares, son puentes. La forma que tienen, en tanto que objeto técnico, es un puente que permite conectar una orilla y las poblaciones que viven en una orilla con la gente que vive de la otra orilla del río Sinú. Cada uno de esos puentes tiene una fecha de nacimiento, pero él per se es un elemento singular. En consecuencia, vuelvo nuevamente a la idea de la unidad. Ahí vemos cómo las formas, o la forma que esté yo trabajando, primero que forma parte de la materialidad de ese paisaje, ella evidentemente como unidad me está reuniendo el pasado y el presente. ¿Por qué? Además de que tiene fecha de nacimiento, lo está reuniendo porque cada cosa que uno crea como sociedad y que se incorpora evidentemente a un paisaje, está allí para cumplir una función específica. En el caso de los puentes, su función es la conectividad. ¿Cuáles pueden ser las diferencias entre un puente y otro? Evidentemente, los materiales técnicos, mejor dicho, los materiales con los cuales fueron construidos. Es bastante probable que si uno pregunta cuáles son los elementos que fueron utilizados para construir el primer puente en relación con el segundo, a lo mejor son los mismos, pero evidentemente en el segundo deben haber cosas que facilitan el trabajo. Pero entonces lo que quiero rescatar es que todas las formas tienen una fecha de nacimiento, que son singulares por eso, y que entonces las formas que están presentes en un paisaje tienen, por esa misma fecha de nacimiento, tienen un pasado incorporado y un presente que es el que yo estoy mirando, porque si bien pueden haber sido creadas para cumplir una función específica en algún momento determinado, esa función puede variar y puede cambiar en la actualidad, aun cuando en términos de apariencia eso no haya cambiado. Entonces a mí me parece que eso es bien importante, porque el hecho de que cada forma que está integrando un determinado paisaje, que es hasta donde yo puedo alcanzar la vista, esa forma, si bien puede ser entre comillas vieja, al recibir nuevas funciones, al asignársele nuevas funciones, es evidente que sin cambiar su apariencia, sigue cumpliendo un rol dentro del conjunto de formas que definen a ese paisaje. Por lo que estoy señalando, sin ninguna duda, la forma también es un método, ya que se constituye un punto de partida para nosotros entender o comprender el contexto y cómo se construye un territorio. ¿Qué quiere decir con esto? Lo importante de esto es que a partir de las funciones que se le definieron a la forma que constituyen un determinado paisaje, nosotros podemos interpretar
sin ninguna duda, cuál ha sido el rol que esa forma ha jugado en el proceso de producción de la historia de ese paisaje. Es decir, yo no, ¿por qué no hice los puentes antes? ¿O por qué todavía yo no he asfaltado determinados sectores de las personas que viven en las zonas periurbanas, por ejemplo, de Montería? Es decir, ella por sí misma se constituye la forma en un punto de partida, insisto, para comprender el contexto en el cual se construye un territorio. Aquí estamos hablando, vamos a ver, el territorio de cualquier país o de un departamento, o de un municipio, de un corregimiento, para bajar entonces, hablar en términos de escalares, está conformado por distintos paisajes. Pueden repetirse en algunos casos, tanto desde el punto de vista sobre todo físico-natural. Desde el punto de vista humano pueden haber variaciones sobre ese mismo elemento del medio físico-natural, pero ellos no están aislados, no están aislados. Ellos están allí en relación con otros paisajes que conforman el territorio, bien sea del corregimiento, bien sea del municipio, bien sea del departamento, bien sea del país que estemos considerando. Entonces, allí es donde yo hablo de que ella se constituye en un punto de partida para comprender el contexto y de cómo se construye un territorio. Y la última premisa que yo creo que es bien importante que tomemos en consideración tiene que ver con, entre comillas, con eso que se coloca allí de resistencia. ¿Qué quiere decir resistencia? Es probable que una forma en términos de apariencia se resista entre comillas, se resista a cumplir las nuevas funciones. ¿Qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, que yo tengo que hacer, vamos a decir, darle mantenimiento y hacer adecuaciones, remodelaciones, arreglos al interior de esa forma para que ella pueda cumplir las funciones, las nuevas funciones que se le están asignando con en este momento, pues en el momento en que se le estén asignando esas funciones. Yo creo que aquí es bien importante trabajar, además que estoy trabajando con la forma, en tanto que abstracción y vistas ellas desde la apariencia, de abstracción y de la apariencia, yo creo que es bien importante que nosotros tengamos presente cuando hagamos este tipo de cosas, este tipo de aproximaciones a los paisajes, no solamente a los paisajes, sino yo creo que en todo nuestro trabajo como geógrafos, en el cual tengamos que trabajar, en el cual tengamos nosotros que trabajar con lo que constituye un paisaje, con 4 categorías que son bien importantes, que no son de uso exclusivo evidentemente de la geografía, son en general de uso de la ciencia en general, que son las categorías forma, función, estructura y proceso. Forma es la que estamos trabajando, sin ninguna duda. Yo no lo he mencionado, pero cuando hablé de la datación, por ejemplo en el caso de la singularidad, yo ahí estoy incorporando la categoría proceso, sin ninguna duda. Cuando hablo de la resistencia, por ejemplo, me estoy refiriendo a la función, es decir, toda forma aparece y surge para cumplir, se crea para cumplir una función. Sobre todo en este caso a nosotros nos interesarían las formas que le dan sentido a la construcción, que nos dan sentido a nosotros en la construcción de un territorio. Bueno, porque existen cualquier cantidad de formas que tienen incorporado elementos que tienen un contenido técnico incorporado, pero que no nos interesa a nosotros analizar ni estudiar porque no entra dentro del campo de acción de la geografía. Entonces, como idea conclusiva de esta parte que estoy señalando, es bueno que nosotros cuando miremos el paisaje, cuando nos aproximemos al paisaje, lo veamos primero, no perdamos de vista que es una abstracción, y que esa abstracción se refiere fundamentalmente a la apariencia de las cosas, es decir, estamos trabajando con la materialidad y que esas cosas, esa materialidad,
los objetos, las cosas que constituyen esa materialidad, tienen más o menos, para aproximarme a su comprensión, yo debo trabajar o debería trabajar con esas 4 cosas que están allí: unidad, singularidad, método y resistencia. En consecuencia, el paisaje no sería más que el encuentro, fíjense bien, entre el tiempo y las formas. Por eso hablamos de la historia del presente, por eso hacemos referencia a que nosotros siempre debemos ubicarnos en el presente para poder comprender el pasado visto a través del paisaje. Entonces, yo creo que eso es bien importante, que no lo perdamos de vista. Y generalmente cuando yo diserto sobre cualquier tema, no sobre cualquier tema, sobre elementos que yo trabajo dentro del campo de la geografía, siempre o al inicio o en la mitad de la charla o al final, en este caso creo que debe ir como cierre, la idea de que los conceptos, y eso lo vimos nosotros a través de toda la charla que hemos trabajado hoy, que los conceptos son históricos. Ellos surgen y emergen en un momento determinado para interpretar y comprender una época. En consecuencia, ellos tienen sentido, su emergencia, su aparición, para interpretar y comprender una época. Por tanto, como bien señalo yo allí, su contenido, si eso es así, cambia y evidentemente ya no es el mismo del momento de su creación. Nosotros pudimos ver a través de cómo el concepto de paisaje o el término paisaje, cómo fue utilizado en sus inicios por el mundo de las artes o quienes se adentraban al mundo de las artes, y cómo de manera progresiva el mismo concepto luego se bifurca, sigue estando en el campo, en el mundo de las artes, pero a su vez comienza a ser utilizado desde el mundo académico con una interpretación totalmente distinta y muchas veces refiriéndose, eso lo he resaltado muchas veces, a los mismos lugares. Entonces, la aproximación del observador varía sustantivamente dependiendo de si ese observador es un científico o es un académico, y si tú eres digamos, un artista, pues, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, metodológico, esto es muy importante porque independientemente de cuál sea la lógica que guíe mis pasos como investigador, cuando digo lógica me estoy refiriendo metodológicamente cuáles son los lentes que yo me estoy colocando para aproximarme a la realidad, porque evidentemente no va a ser la misma interpretación si yo me ubico, vamos a suponer, que yo diga, voy a decir alguna cosa, que yo diga, por ejemplo, que el espacio como objeto de estudio de la geografía es un producto social, a que yo diga que el espacio como objeto de estudio de la geografía es el soporte o la idea del espacio continente de la geografía regional, es el soporte de las actividades del hombre. Es decir, ahí tienen ustedes cómo yo utilizo un mismo concepto, pero lo estoy interpretando desde dos lógicas diferentes. Eso también me parece que es muy importante, y la otra cosa que es muy importante, la que les señalé al comienzo, no perder de vista que los conceptos son históricos y que su contenido en consecuencia va variando y va cambiando con el tiempo. De tal manera, yo no podría interpretar, es decir, cometo un error metodológicamente hablando si yo utilizo el concepto con la definición que se le dio, suponte tú, que le dio Vidal de la Blache. A menos que yo esté produciendo un ensayo en el cual yo discuta por qué Vidal de la Blache interpretó el concepto de paisaje de esta manera o de otra, que también es absolutamente válido, pero yo no puedo utilizar mecánicamente un concepto cuyo contenido, históricamente hablando, se lo da una determinada época y determinados pensadores para aplicarlo a los momentos actuales.
Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado cuando trabajamos con estas cosas. No me queda más que darle las gracias por su atención. Espero que realmente esta experiencia nos pueda servir a todos. Eh, Nunca es tarde para aprender nuevas maneras de aproximarse a nuestros oyentes y a nuestros espectadores. En mi caso, pues me ha tocado en estos momentos utilizar este medio y de verdad es mi intención que haya sido lo más clara posible en la exposición que acabo de hacerle con el tema seleccionado para esta primera exposición, como fue el de geografía y paisaje. Muchísimas gracias por su atención.